Buenas tardes, a 2 de septiembre de 2025. Me encuentro en una finca al sur de la provincia de Córdoba que no estaba produciendo, se hicieron unos cambios y vamos a ver el resultado que ha dado. Bueno, pues como iba diciendo, estoy en provincia de Córdoba, término de Almedinilla, 14,4, pero vamos, aquello ya es provincia G, aquello es zona de Alcalá la Real. Pero esta zona aquí está en una olla y esta zona es cálida, llueve poco, hay un microclima aquí bastante árido. Total, que los olivos, me comentaba el propietario que producían un poco, con poco rendimiento. La aceituna era bastante pequeña. Mira, veis que se ven los huesos, era hueso y pellejo. Yo la visité esta finca por primera vez, aproximadamente hace un año, el año pasado por esta fecha, que me contactaron por boca a boca. Total, que vine a la finca y como estaba diciendo, está aproximadamente a un 12x7. O sea, la finca tenía originalmente una postura de oliva viejo, sería aquel, y este a 7x14 aproximadamente, pero se metió otra postura en medio, que está ahora a unos 7x12. Pues bien, la finca con el microclima que tiene, que aquí podemos estar de lluvia, unos 400 y pico litros, una cosa así. El clima, pues tirando para cálido, no está muy alto sobre el nivel del mar. Este suelo que es olistostroma, o sea, suelo que tiene bastante yeso, bastante sal, y que hay bastante pendiente, pues los olivos no podían producir porque eso les faltaba agua. Entonces, ¿cuál fue la hoja de ruta para mejorar la finca? Pues dos vías. Por un lado, maximizar infiltración, y por el otro lado reducir demanda hídrica. Se maximizó la infiltración en septiembre en seco, por esta fecha aproximadamente, pues dando un pase de subsolador, o sea, de una púa, un ripe, como queramos decirle, por el centro de las calles. Ya prácticamente no se ve por las labores y demás, en algunas zonas se ve, pero en fin, esta finca con la pendiente que tiene, el tipo de tierra, pues si se hubiera labrado, pues aquí se hubiera montado una buena con la erosión. Así que, por un lado, con el subsolador, evita esa contingencia del tema de la erosión. Es por sí y ya, a pesar de no estar dando laboreo, hay erosión. Eso por un lado. ¿Veis que aquí se ve cómo arrastra el agua? ¿Veis la hojarasca de haber arrastrado? Porque esta tierra se sella y infiltra poco cuando está tanto húmedo como en seco. Es una tierra complicada. Eso por un lado. Por otra parte, pues, qué mejor que una buena cubierta vegetal para que frene el agua. Veis que se ve seca en la finca, pues por vicisitudes, las labores, muchas han llegado tarde. ¿Veis? Se ve seca, pues esa cubierta pues también ayuda a que el agua se infiltre mejor, se descompacte el suelo y demás. ¿Cómo he conseguido esa cubierta? Veis que vamos a controlado parcialmente. Pues, por ejemplo, les recomendé que el abonado no se hiciera con la latita alrededor del tronco, sino que se hiciera todo terreno. Por lo tanto, ese abono todo terreno, yo he conseguido el milagro del pan y los peces. He conseguido convertir ese abono en más hierba en más infiltración, más descompactación y, pues, obviamente, más materia orgánica cuando esto se vaya pudriendo. ¿Vale? Y sobre todo, donde ha estado el golpe de gracia clave, ha sido eso. O sea, estas dos medidas han sido para aumentar la disponibilidad de agua en el suelo. O sea, subsolado, aquí se ve algo, ¿veis? Subsolado, aquí a contrapendiente, por tramos, ¿veis? Subsolado y la clave, esta, reducción de la masa vegetal, eliminando la máxima madera posible. O sea, no con una poda, digamos, típica de limpiar los centros, sino eliminando madera. Pues en la postura vieja, que estaba a dos patas casi todas, pues se ha sacado una pata. Y ahora se ha quedado árboles medianitos, ¿veis? Como está el volumen, unos árboles medianitos, pues con un volumen de copa por hectárea, pues adecuado para esta finca. ¿Veis? Aquí se sacó la pata y se ha vuelto a enterrar, ¿veis? Como se nota que aquí hubo una pata. A los grandes, o bien se ha quitado la pata, o bien un mellizo, ¿veis? Eran dos mellizos, pues se quitó el mellizo. ¿Veis? Se ha quitado un mellizo o una pata. Y el resultado, pues cualquiera, no mejor que otro. Mirad la aceituna que tiene este año esto. ¿Veis? Una aceituna bastante buena. Aquí que estamos en la sombra, la veo mejor. ¿Veis? Una aceituna bastante buena. La finca en el otoño, el tratamiento por logística no se pudo hacer, tratamiento otoño, y se ha dado, si no recuerdo más, 3 tratamientos en primavera. Los tratamientos, pues todos basados
en la analítica foliar, igual que este año, pues el año pasado todo en base a analítica foliar. Y el abono de suelo, tanto pensando en la hierba como en el olivo, también se aplicó el más conveniente por la analítica foliar. El resultado por lo que estáis viendo. Hoy a 2 de septiembre, como he dicho, por aquí, por esta zona, hay mucha aceituna que ya está arrugada. Pues mira que la aceituna no está arrugada. ¿Esto qué significa? Pues que ha pasado todo el verano haciendo carne. Esta aceituna tiene carne. Y ahora, a partir de esta fecha, que ya las temperaturas están bajando, y pronto, si Dios quiere, lloverá, pues empezará la acumulación de aceite. Pues la aceituna pues ya tiene una buena base de carne, o sea, de masa, de pulpa, como queramos decirlo, para hacer aceite. O sea que este año los olivos han cargado, tendrán, a pesar de haberle quitado una pata, tendrán más kilos de aceituna a la finca, pero sobre todo va a tener muy buen rendimiento graso, porque mirad que aceituna más bonita. ¿La estáis viendo? En fin, por eso, cuando se llega a una finca, pues hay que detectar, dice, ¿cuál es el problema? Dice, la finca produce pocos kilos, aceituna de pequeño tamaño. ¿Por qué? Porque le falta agua desde final de primavera hasta principio de verano. Mira, este que es postura que está medio, pues está mucho peor, como es obvio, porque el grande y el chico le están compitiendo, y cuando se puso este, seguramente el suelo no se trabajó como se debería trabajar. Pues 2 vías, si la finca se le quedaba la aceituna pequeñita, 2 vías. Aumentar el agua que entra del suelo y disminuir la demanda. Aumentamos el agua con la cubierta y el subsolado. En esta finca no se puede labrar, o sea, crearíamos una erosión bastante fuerte, por lo menos unos años. Cuando la tierra esté de otra forma, posiblemente se pueda labrar. Y segundo, reducimos demanda hídrica, pero optimizando la relación hoja-madera. Quitamos una pata de los viejos y mirad cómo han respondido. ¿Veis? Casi todos picuales, estos picuales. Ese es un carrasqueño, que aquí se meten algunos carrasqueños y algún picudo. Y en fin, mira, por ahí abajo, en mejor suelo, había más hierba, ¿veis? Que las labores se han ido. Ya os digo que las labores no se han podido dar perfectas en su tiempo. No, el tratamiento de otoño se dio a primera de año, como un poco cosecha. La hierba pues se escapó un poquito, porque claro, se estaba liado con la poda, sacando patas. Pues como obvio, pues ha cogido un poquito el toro, que esto es lo que pasa en las fincas reales, no en la finca de película. ¿Veis? Que allí están muchas de las peanas, están allí. Aquí incluso tenían, ¿veis? Tenían fardos pues para intentar frenar un poquito la erosión. Y mira el resultado que tenía. Esta reducción de masa vegetal pues va a durar unos años, y ya se continuará pues con las podas rutinarias. Y en un futuro el marco es complicado, esos 7 metros son complicados, ¿veis? Entre estos 2 y 7 metros. Son complicados a pesar de que aquí hay 12. Pero bueno, con las podas vamos a intentar aguantar el volumen de copa por hectárea al que está ahora y mantenerlo el máximo tiempo posible. Venga, un saludo.